¿Me confirman, por favor? ¿Se logra escuchar? Sí, sí se lo escucha. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, hemos analizado lo que es, hasta este punto, los requisitos de calificación. Hemos analizado el tema de la experiencia de posgrado de especialidad, cuál es finalmente, la importancia de poder definir cada uno de sus elementos de manera adecuada, cosa que no tengamos ningún inconveniente en las siguientes fases del proceso de contratación pública. En ese entendido, acá les comparto dos opiniones. La primera, en realidad, precisa cuál es la razón de solicitar una experiencia, ¿no? O sea, esto también siempre el área usuaria tiene que evaluar. Como ya lo hemos precisado, en algunos objetos la experiencia es facultativa. Llámese en caso de bienes, servicios, en caso de consultorías también. Solamente en el caso de obras, siempre que se trate de una licitación pública, la experiencia es obligatoria. Entonces, pero en realidad, ¿qué es la experiencia y qué es lo que busca la experiencia? Esta opinión, la 048 del 2019, precisa por qué razón finalmente es necesario solicitar una experiencia, ¿no? Nos dice, la experiencia constituye, dice, un elemento fundamental en la calificación de un proveedor, debido a que le permite a la entidad determinar de manera objetiva la capacidad de los mismos para ejecutar las prestaciones requeridas, al comprobarse que éstas han ejecutado, provisto previamente, prestaciones iguales o similares a las que requiere contratar. Es eso en realidad la experiencia. O sea, yo lo solicito porque me quiero asegurar que aquel contratista que va a ejecutar la prestación, pues, cuente con experiencia previa realizando esa actividad o esa prestación o algo similar a esa prestación, ¿no? Entonces, yo, área usuaria, tengo que evaluar eso. Para esta necesidad, para este requerimiento, eh, se hace necesario incluir experiencia y cuánto de esa experiencia, ¿no? ¿Cuánto de esa experiencia? Entonces, tomando en cuenta lo que dice esta opinión. Ahora, la opinión 01 también del 2017 nos da ciertas luces de cómo debemos determinar o definir los similares, ¿no? O sea, ¿a qué se denomina similares? Bienes similares, por ejemplo. Entonces, para poder definir claramente y adecuadamente los similares que vamos a solicitar. Y este pronunciamiento nos da ciertas luces en caso de servicios. En servicios de igual manera, ¿no? ¿Cómo definimos los servicios similares? El ejemplo que les daba del servicio de fotocopiado. De hecho, esto lo ha definido el área usuaria de esa manera, ¿no? Pero no es tan acertado. Ya cuando uno empieza a calificar, se da cuenta de que era más sencillo quizás hacer un poquito un análisis y ponerlo un poco más amplio la definición de los similares. Lo ideal es que esa definición de similares no sea muy abierta, es decir, muy general, tampoco sea muy acotada, porque vamos a contravenir lo que dice el artículo 29, ¿no? O sea, estamos restringiendo, ¿no? Entonces tiene que ser un punto medio, que no sea muy abierto, tampoco muy cerrado, porque finalmente eso puede generar problemas al momento de calificar la oferta. A ver, a esta pregunta, un poco para nuevamente tomar el tema. A ver, ¿cuál es la finalidad de los requisitos de calificación? Los requisitos de calificación tienen como finalidad. ¿Cuál sería la finalidad de los requisitos de calificación? Ahí, ¿cuál sería la alternativa correcta? A ver, lo hemos reiterado en más de una ocasión. A ver. Tania me dice la A, Yuseli también la A. Efectivamente, ¿no? Los requisitos de calificación tienen como finalidad determinar si los postores cuentan con las capacidades necesarias para poder ejecutar el contrato.
Entonces, lo que hemos visto hasta este punto es la habilitación y la experiencia, ¿cierto? Esos dos requisitos de calificación están orientados a ello, a verificar si el postor cuenta con las capacidades para poder ejecutar la prestación. Aparte de estos dos, habilitación y experiencia del postor, también, dependiendo del objeto, por ejemplo, en caso de servicios en general, este, habilitación ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el servicio de limpieza, el RNI es una habilitación. La experiencia del postor, reitero, se solicita en monto de facturación. En caso de bienes y servicios en general, la norma nos dice hasta 3 veces el valor estimado. Si es simplificada, también vamos a considerar el 25% para las MIPES. Y además, como requisito de calificación facultativo, tenemos los siguientes: equipamiento estratégico, infraestructura estratégica y calificación del personal clave. Y acá quiero precisar algunos conceptos de lo que es, sobre todo, equipamiento estratégico e infraestructura estratégica. ¿A qué se denomina infraestructura estratégica? En realidad, si bien la norma expresamente no lo señala, y hay opiniones del propio OCE donde se ha precisado que la infraestructura estratégica o el equipamiento estratégico es aquello necesario, indispensable para poder ejecutar la prestación. No todos los equipos o todo el equipamiento que está establecido en el requerimiento va a ser estratégico. Solamente aquello que es indispensable para poder ejecutar la prestación. Y nuevamente, acá vuelvo a reiterar, en mi experiencia, al menos en lo que he podido ver en los requerimientos, muchas veces como requisito de calificación, equipamiento estratégico te incluyen hasta las herramientas, ¿no? Alguna vez veía un proceso de acá de una entidad de Lima, donde para el caso de un servicio, se había incluido como equipamiento estratégico hasta las herramientas, el pico, la lámpara, la carretilla. Eso no es equipamiento estratégico. No es equipamiento estratégico, ¿no? En principio ni siquiera es un equipo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener claro esto. Equipamiento estratégico son aquellos equipos, aquel listado de equipos que son indispensables para poder ejecutar. Indispensables, ¿no? Pongamos un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Ya. Por ejemplo, en equipamiento estratégico, ya las bases estándar del OCE ha precisado cómo se debe acreditar, ¿no? Ahí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Solo indica el equipamiento estratégico, ya en la parte sombreada, pero la acreditación ya la norma lo ha definido. Por eso le comentaba a su compañero cuando me dijo, se puede pedir licencia de funcionamiento, en realidad no es necesario, porque la norma te dice con qué documentos tienes que acreditar. Por ejemplo, la copia del documento que sustenta la propiedad, dice. En equipamiento estratégico puede ser una factura de propiedad, donde se detalla tal equipo, este, eh, tal equipo a nombre de tal empresa, ¿no? Lo he comprado y tengo la factura, ¿no? Que acredita la posesión. Puede ser algún documento que certifique que eres posesionario de un equipo, ¿no? El compromiso de compra-venta o alquiler. Compromiso de compra-venta o alquiler, ¿no? Ahí puede ser, simplemente es un compromiso, o sea, es un documento donde evidencie de que vas a hacer la compra en caso de que, pues, bueno, llegas a ganar el procedimiento de selección, ¿no? Un compromiso de compra-venta o también un compromiso de alquiler. En muchos casos adjuntan el contrato de alquiler, que también es válido. Y también nos dice, y otros documentos que acrediten la disponibilidad del equipamiento estratégico. Por ejemplo, en vehículos, la tarjeta de propiedad. O sea, la idea es que en la etapa de selección, el postor acredite que tiene disponible esos equipos, ¿no? Disponible esos equipos, ¿no? Entonces, partiendo de la definición de estratégico, les pongo el siguiente ejemplo. Creo que ya algo les comento. Ya, por ejemplo, imagínense que una entidad requiere contratar el servicio de descolmatación y limpieza de cauce del río Mantaro, Junín, ¿no? Mantaro.
Usted como encargado del área usuaria, responsable de formular los requisitos de calificación que forman parte del requerimiento, debe definir el equipamiento protegido. En principio, para el caso de limpieza y descolmatación de cauce de río, ¿es necesario equipamiento o no? ¿Qué es lo necesario ahí, en ese servicio? A ver, pueden escribirme. William me dice maquinaria. Pues, va. Porque sin maquinaria no voy a, el contratista no va a poder hacer nada. O eventualmente me arriesgaría de que el contratista lo haga, realice el trabajo o solamente con su personal, o sea, con personal operativo, obrero, con la carretilla, el pico y la lampa. ¿Es posible? A ver, ¿alguien más por ahí quiera participar? ¿Sería posible, junto de pico y lampa, hacer la descolmatación del cauce del río Mantaro? Complicado, ¿no? O sea, un poco para poder poner en contexto y el ejemplo, ¿no? Tania me dice, no, imposible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo ya sé que voy a requerir este servicio, como área usuario tengo que, pues, asegurarme de que el contratista cuente con cierto equipamiento que me garantice que el servicio se va a realizar, ¿no? Entonces yo empezaré a listar, ¿no? Oye, tantos tramos son del cauce río de Mantaro, donde tienen que, no solamente pues ingresar ¿no? Al sitio donde se ha acumulado todo lo que es arena, piedra y todo lo demás, producto de las lluvias, ¿no? O sea, para sacar eso, con personal nada más no lo va a hacer. Entonces, desde el requerimiento, yo, área usuaria, tengo que tener claro qué es lo que se va a hacer. Entonces, me aseguro, ¿no? Allá, el futuro contratista, o sea, el postor, me tiene que acreditar que cuente con una retroexcavadora, que cuente con un tractor sobre oruga, que cuente con 2 volquetes, cosa que con esos equipos me va a asegurar que el trabajo se va a hacer correctamente. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los requisitos de calificación buscan medir las capacidades del proveedor. Entonces, obviamente, estos equipos tienen que ser acreditados nuevamente con los documentos que hemos señalado. Entonces, estratégico se refiere a eso, aquello que es indispensable para poder ejecutar la prestación. En el caso de descolmatación y limpieza de cauce de río, es clarísimo, ¿no? Lo indispensable son pues las maquinarias pesadas. Y en cada prestación, en cada servicio, uno tiene que analizar eso. No en todos los casos voy a pedir equipamiento estratégico porque, como ya les he comentado, es facultativo. Solamente en aquello que es necesario. Por ejemplo, con un servicio, a ver, servicio de pintado. Puede ser que por ahí requieran pues esos andamios, ¿no? Eléctricos que se tienen. Por ahí podría ser, ¿no? O un servicio, a ver, un servicio donde no se necesita nada. No sé, se me ocurre un servicio ¿no? De refacción, algo sencillo donde no hay necesidad de poder solicitar equipamiento. O sea, va a haber ese tipo de servicios, ¿no? Solamente en aquello que es indispensable solicitamos el equipamiento estratégico. En ese mismo concepto está la infraestructura estratégica. La infraestructura estratégica es aquello que es indispensable para poder ejecutar la prestación. Es más, acá hago un pequeño paréntesis. Este requisito de calificación, si ustedes se fijan, cuando entró en vigencia la ley 30.225, el 16 de enero del 2000, no, el 9 de enero del 2016, para ser claro, 9 de enero del 2016, y las bases de los procedimientos de selección, en todos los objetos se podía requerir infraestructura estratégica, en todo, inclusive en obras. ¿Y qué pasaba? Como la norma daba la opción de que se solicite también infraestructura en obras, ¿cuál ha sido el tema? Que las entidades empezaron a solicitar infraestructura a todo. ¿Ya? Yo recuerdo que, y eso pasó en 2016, 2017, ¿no? Muchas entidades pedían pues que el ejecutor de obra cuente con su oficina
en la comunidad tal del distrito tal, ¿no? Pero era indispensable para poder ejecutar la obra eso. Entonces, por eso es que paulatinamente, luego que salió todo eso, en las últimas modificaciones de la norma se ha retirado, en la primera modificación en realidad del reglamento se ha retirado pues infraestructura estratégica y solamente se ha mantenido para el caso de servicios en general. En los demás objetos ahora no se puede pedir infraestructura estratégica, solamente en servicios en general, porque finalmente muchas veces las entidades estaban solicitando para algo que no cumplía finalmente el objetivo de este requisito de calificación. ¿Ya? Igual, en este requisito de calificación, que no voy a reiterar, tal cual le he comentado a su compañero o he respondido a su compañero, la norma ha establecido la forma de acreditar, documento que sustenta la propiedad. Por ejemplo, una ficha registral. Una ficha registral, ¿no? Te adjuntan la ficha registral donde está, pues, tantos metros, ¿no? ¿No? De la infraestructura que se está requiriendo. Compromiso de compraventa o alquiler, también. U otro documento que acredita la disponibilidad de la infraestructura. Algún documento de posesión, por ejemplo. ¿Ah? En cada caso en concreto se presenta la casuística, les diré, en cada caso en concreto se presenta la casuística. Pero la idea es que el postor acredite que dispone de esa infraestructura estratégica. Ahora, ¿en qué tipo de prestaciones se puede solicitar? Bueno, les pongo de ejemplo el caso de este servicio, ¿no? Por ejemplo, para contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, lo usual es que, no sé si en caso de los gobiernos locales o gobiernos regionales, no sé si se dará esta situación, pero al menos acá en Lima, mayoría de las entidades contratamos el servicio de mantenimiento preventivo de vehículos. ¿Y cuál es más o menos la lógica? De que la entidad lleve, interne los vehículos en el establecimiento del contratista, ¿no? Es una forma de contratar, ¿no? Pero también puede darse de que si no tienen mucha flota vehicular, por ejemplo, hay algunos gobiernos locales que tienen uno o dos vehículos, contratan a alguien y viene a la institución para que repare, ¿no? Ahí eventualmente no sería necesario pedir infraestructura estratégica, pero muchas entidades tienen una flota vehicular bastante, un poco grande como para poder contratar un servicio que permita pues brindar el mantenimiento de estos vehículos. En caso de mi entidad, por ejemplo, a nivel nacional pasamos los 100 vehículos, ¿no? Entonces, pues se tiene que gestionar un contrato. Entonces, ¿cuál es más o menos la lógica de este servicio? Que la entidad interne pues los vehículos en el establecimiento del contratista. Es decir, lleve a su taller, ¿no? Entonces el taller tiene que tener pues, bueno, el contratista tiene que contar con un taller. Ese taller tiene que tener un área mínima, ¿no? Por lo menos para que pueda satisfacer bien la necesidad de la entidad. Entonces fíjense que ahí se está, está, se está dando de que la infraestructura es necesaria, es indispensable, se vuelve estratégica, ¿no? Porque si no, pues, ¿dónde yo interno los vehículos? Entonces, en este tipo de servicios, muchas veces desde el requerimiento uno establece, ¿no? Bueno, que el contratista cuente con un taller de, no sé, 100 metros cuadrados, dependiendo de la cantidad de vehículos que tengo, ¿ya? Entonces, solicito como infraestructura estratégica, que el taller debe tener un área de 100 metros cuadrados. Se hace indispensable, se hace indispensable. Entonces, solicito esto. Obviamente el metraje va a depender de la cantidad de vehículos que uno tiene, ¿no? Si yo tengo solamente 20 vehículos, pues no voy a pedir pues, 500 metros cuadrados, ¿no? Pero si yo tengo 100 vehículos, fíjense que ya en la práctica los vehículos llevan su mantenimiento preventivo cada 5.000 kilómetros, ¿no? Y de acuerdo a la hoja de vida de cada vehículo, uno tiene que estar controlando cuándo le toca el mantenimiento, ¿no? Por un tema inclusive de seguridad, todos los vehículos tienen que estar con mantenimiento, ¿cierto? Y eso es responsabilidad no solamente del área de transportes, en algunas entidades tenemos un área de transportes,
también del área de abastecimiento, porque tiene que garantizar que existe un contrato vigente, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de servicios, puedo establecer una infraestructura estratégica, ¿no? Otro ejemplo es el tema de los hospitales, ¿no? Los hospitales, por ejemplo, requieren el servicio de lavado de ropa hospitalaria, ¿no? Porque tienen que cambiarlo periódicamente, porque si no, pues estaría yendo contra la salud, ¿no? O sea, todas las camas que tiene disponible, o sea, todas las ropa hospitalaria, tiene que mandarlo a lavar. Y acá las entidades, estas entidades, estos hospitales, que también son entidades públicas, lo que hacen es contratar un servicio de lavado de ropa hospitalaria. Más son procesos bien grandes, ¿no? Concursos públicos. Entonces, al menos aquí en Lima, también en provincia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la entidad obviamente requiere de que el contratista cuente con un establecimiento donde va a llevar pues la ropa hospitalaria, ¿no? Es más, ahí, entre otras cosas, debe tener pues un área de lavado, un área de centrifugado, un área de secado, ¿no? Para eso tengo que establecer que el contratista cuente con una infraestructura que permite ejecutar adecuadamente ese servicio, ¿ya? Les he dado dos ejemplos en la que eventualmente se puede solicitar infraestructura estratégica. Pero si por ejemplo, si voy a contratar el servicio de pintado, ahí ¿qué infraestructura? No corresponde, ¿cierto? Entonces va a depender de lo que yo voy a requerir, de lo que yo estoy contratando para poder considerar la infraestructura estratégica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Continuemos. Para el caso de consultoría en general, como ya hemos visto algunos ejemplos de experiencia del postor en la especialidad de equipamiento estratégico, nos vamos a enfocar en aquellos que todavía no hemos puesto ejemplo. En el caso de consultorías en general, como ya les había comentado, aparte de la habilitación, si es que hubiera, claro, los requisitos de calificación obligatorios son la formación académica, ¿no? Y también la experiencia del personal clave. Y acá nuevamente surge la interrogante, ¿no? ¿Quiénes son personal clave? ¿Quién es personal clave? Personal clave es aquel personal indispensable para ejecutar la prestación. No todos son claves, ¿eh? No todos son claves. Por ejemplo, en consultoría en general, supongamos que vamos a hacer un servicio de consultoría para poder hacer el mapeo de procesos del gobierno regional de Pasco, ¿ya? Entonces, ahí yo voy a listar una serie de profesionales, ¿no? Que van a intervenir dentro de la consultoría. El jefe de proyectos, quizás alguien un especialista en gestión de procesos y así sucesivamente. Aquellos que son indispensables, solamente a ellos consideramos clave. Aquellos que no son indispensables, no es necesario considerarlo como personal clave. Por ejemplo, imagínense, necesitamos un personal que apoye o que brinde, que apoye sacando copias para poder gestionar el proyecto, ¿no? Un personal administrativo, ¿no? Por las labores que va a realizar, no es indispensable para la consultoría. Eso tenemos que diferenciar. ¿Quién es clave? ¿Quién no es clave? ¿Ya? Entonces, solamente de aquel personal que es clave, vamos a solicitar su experiencia y la formación académica. Y ojo, formación académica, la norma lo ha establecido, ya lo ha definido cómo se debe acreditar también. Igualito la experiencia del personal clave. Antes de pasar a ver estos dos temas, precisarles que en caso de la experiencia del postor en la especialidad para caso de consultoría, en general ya no es 3 veces el valor estimado, baja, ¿no? 2 veces el valor estimado. A ver, veamos el ejemplo en caso de consultorías, sobre todo del personal clave. La formación académica
En caso de consultorías, la norma nos da la opción de que podemos solicitar el grado o título profesional. Y sabemos que por grado podemos considerar el bachiller, grado de maestría, hasta grado de doctorado. Al menos en consultoría en general no hay restricción. Diferente es para el caso de consultoría de obras y obras. En caso de consultoría de obras y obras, máximo podemos pedir título profesional. Yo no puedo pedir como requisito de calificación maestría o doctorado en obras y tampoco en consultoría de obras. Eso hay que dejarlo muy claro. En caso de consultoría en general, sí te da esa opción. Entonces, yo puedo solicitar, por ejemplo, solicitar que el jefe de proyectos cuente con título profesional de economista y además una maestría en gestión de procesos. Puedo establecerlo, ¿ya? La forma de acreditar también la norma lo ha señalado, es a través del grado o título profesional, pero, acá hay un pero, ¿no? Si es que ya ese título, ese grado académico está registrado en su ley, el postor no tiene la necesidad de adjuntar el diploma, ¿no? O el documento, el diploma, ¿no? Donde señala que tiene el título o el grado académico. Ya norma o la parte señala de que el comité es revisado. Si es que no está registrado en su ley, y muchas veces sucede, pues tiene que pues, adjuntar la copia del título o el grado, ¿no? Pasamos a consultoría de obras. En consultoría de obras, igual, ¿no? Los requisitos de calificación, experiencia del personal clave y calificación personal clave son obligatorios. La experiencia del postor, nuevamente, 2 veces, en este caso será valor referencial, máximo. O sea, no se incluye. Bueno, vamos a poner un ejemplo de calificación del personal clave. Si hablamos, por ejemplo, en caso de consultorías de obra, por ejemplo, para la experiencia del personal, del jefe de proyectos para la elaboración de un expediente técnico de obra. Ya acá también la norma, el reglamento ha establecido obligatorio esta experiencia, mínimo 2 años, ¿no? Elaborando expedientes técnicos, ya uno lo acota, ¿no? O sea, a la especialidad. Esa es la forma de realizar la experiencia. Ojo que la experiencia personal clave siempre en tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y también obviamente tiene que haber razonabilidad en ese requerimiento de la experiencia del profesor, perdón, de la experiencia del personal clave, ¿ya? En el caso de obras, como ya les había comentado, todos los requisitos de calificación son obligatorios. La experiencia del postor en la especialidad es una vez el valor referencial. Si la obra es de 15 millones, la experiencia que debe acreditar el postor, perdón, es de 15 millones. ¿Ya? También en obras, el equipamiento estratégico y la calificación del personal clave, es decir, formación académica y experiencia personal clave, son obligatorios. Son obligatorios. Si es una adjudicación simplificada, el único requisito de calificación que se hace facultativo es la experiencia del postor. Es decir, en simplificada puede la entidad, el área usuaria, el área de obras, decidir salir sin experiencia. Puede decidir eso, porque es facultativo. Es facultativo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo de la experiencia del personal clave en obra. Por decir, dice, ¿no? Una entidad requiere la contratación de la ejecución de la obra de construcción del centro de cultivo del cultivo. Para ello, el área usuario ha establecido el requisito de calificación de experiencia del personal clave residente de obra de 2 años de publicación residente supervisor y inspector en la ejecución de obras iguales o similares. Hasta ahí creo que está bien. Y ahí en la última parte dice, obtenidas dentro de los últimos 3 años a la fecha de presentación de esta. Esta última parte, ¿estará correcta? ¿Qué opinan ustedes?
¿Se puede establecer esa condición en los requisitos de calificación de experiencia del personal clave? Alguien puso ya algo en el chat. Es incorrecto, me dicen. Sí, efectivamente, concuerdo con ello. Es incorrecto. La norma, las bases estándar no han establecido ningún límite sobre eso, salvo para ya la calificación. La norma te dice que la experiencia válida obtenida es aquella experiencia que se ha obtenido dentro de los 25 años a la presentación de ofertas. Pero eso no lo tienes que establecer en el requisito de calificación, sino es una disposición que debe tomar en cuenta el comité de selección. El comité de selección toma en cuenta eso, o el órgano a cargo del procedimiento, para ser un poco más amplio. ¿Ya? Pero yo no puedo establecer el requerimiento que los 2 años lo haya obtenido dentro de los 3 años. O sea, totalmente restrictivo. Entonces, esta forma de solicitar, este último párrafo que dice obtenidas dentro de los últimos 3 años a la fecha de presentación de ofertas, no va. No es necesario que agreguen eso, porque eso restringe. ¿Ya? La forma de acreditar ya está establecido en el certificado, constancia, ¿no?, de trabajo donde se evidencia tu información. Y sí, sí. Y esta parte vamos a analizarlo en la parte de evaluación y calificación. Bueno, para aquellos que quizás laboran dentro del órgano encargado de las contrataciones, quisiera compartirles esta opinión. No sé si dentro del grupo también hay quizás colegas que trabajan en órgano de control institucional. Si mal no recuerdo, esta opinión salió a raíz de la consulta que hizo una entidad a razón de una observación que partió de un órgano de control institucional. Poco les doy el contexto, ¿ya? Esta opinión es bien particular porque señala de que se sujeta en principio a lo que dispone el artículo 8 de la ley, el artículo 16 también de la ley y el artículo 29 del reglamento. ¿En qué sentido? De quién es la responsabilidad finalmente de la elaboración de los términos de referencia o las especificaciones técnicas. Hasta aquí creo que queda claro de que el requerimiento está conformado por 2 elementos, ¿no? Pongamos de ejemplo servicios en general. Por un lado, los términos de referencia y por el otro lado, los requisitos de calificación. Así está establecido. Partiendo de ello, en esta opinión se le pregunta finalmente al OCE, perdón, ¿de quién es la responsabilidad de formular adecuadamente el requerimiento y cuál es la responsabilidad que le corresponde al órgano encargado de las contrataciones? Principalmente sobre el primer elemento, los términos de referencia. Y esta opinión es bien particular porque dice, fíjense lo que dice, la normativa de contrataciones le otorga al órgano encargado de las contrataciones, es decir, a la procedimiento, a la crítica, el deber de realizar la indagación de mercado con el fin de determinar el valor estimado. Es cierto, el artículo 32 del reglamento le da esa responsabilidad, esa función abastecimiento al orden. Y ahí te dice, ¿no? No le asigna, en cambio, dice, el deber de advertir errores en la formulación de los términos de referencia, ¿no?, el cual es dado como insumo por parte del área usuario. Es decir, no es deber de abastecimiento alertar observaciones en los términos de referencia, en el primer componente. ¿Ya? Si se ha equivocado, por ejemplo, en alguna característica técnica, de acuerdo a esta opinión, no sería responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. Y algo de lógica tiene, ¿no? Porque miren, yo alguna vez, bueno, les comenté en la sesión anterior, creo que nosotros hemos estado gestionando equipos sofisticados de ingeniería. Por ejemplo, en el equipo de ingeniería, les pongo el ejemplo del deflectómetro. Así yo quisiera observarlo como área de abastecimiento, no lo voy a poder hacer porque son características técnicas.
honestamente, muchos de los especialistas en abastecimiento son pues abogados, contadores, administradores, pero casi nada que meten de la parte técnica del bien, o sea, ¿qué es un deflectómetro, ¿no? ¿Qué es un inclinómetro? ¿Para qué? ¿O cuáles son sus características? ¿No? Uno no tiene muy claro ni siquiera para qué se utiliza, menos las características, ¿no? Entonces, en esa lógica difícilmente vamos a poder observar el primer elemento del requerimiento, es decir, en este caso los términos de referencia. Y algo de lógica tiene esta opinión. Entonces, fíjense lo que está diciendo el otro. Tenemos responsabilidad de no es advertir errores, dice, ¿no? Advertir deficiencias o errores en los términos de referencia. Pero sí, de la responsabilidad finalmente es de la misma. En el segundo párrafo aclara un poquito más el tema. Dice, en caso del órgano encargado de las contrataciones, en el marco de la realización de una indagación de mercado, hubiese advertido un error en la formulación del requerimiento, es decir, yo hice la indagación de mercado y los proveedores dijeron, oye, si el reflectómetro ya no está tecnológicamente vigente. Esa característica que has puesto en tu deflectómetro ya no va, pues porque ya el modelo nuevo, los modelos que están saliendo en el mercado ya no tienen esa característica. Si sucede ello, dice, corresponde comunicar dicha situación al área usuario, siempre que modifique o mantenga los términos de referencia formulados, puesto que estos serían la conducta que se aplicaría al parámetro de actuación contemplado en el artículo 9 de la ley. ¿Se dan cuenta? O sea, abastecimiento, al menos en ese primer componente, según esta opinión, no es, no es responsabilidad de ABAS advertir de error. Por eso les decía, ¿no? Muchas veces, por aquí, oye, hemos revisado las características técnicas. ¿Por qué? Pues después, finalmente, quizás sustentar con esa opinión. Decir, oye, pero, ojo, mi candidato es advertir errores en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas. Podría sí advertir en el otro elemento, ¿no? Requisito de calificación, por ejemplo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el requisito de calificación me ha enviado y es una simplificada y han omitido? Simplificada para bienes, por ejemplo, han omitido la experiencia para mí. Eso sí tengo que advertirlo, ¿no? O sea, si es un bien o bienes o servicios, adjudicación simplificada y no has puesto o no has consignado la experiencia para MIPE, ¿no? Te tienes que decir al lado del usuario, oye, pero esto no puede salir así, corrige. ¿Ya? Muy bien. A ver, pasamos a esta pregunta. Los requisitos de calificación, esta afirmación, ¿es verdadera o falsa? Los requisitos de calificación son elaborados por el comité de selección porque se encuentran previstas en las bases estándar. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Totalmente falso, por supuesto. Los requisitos de calificación lo elabora el área usuario. El área usuario es responsabilidad del área usuario. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Porque esa era la parte pendiente que quedaba de la sesión anterior. Doctor, ¿Tienen una algún consulta. comentario? Sí, me escucho, me escucho. Cuando hay un requerimiento para una obra, abastecimiento estila a decir no hacer la indagación de mercado, dado de que el expediente técnico ya contiene un presupuesto, ¿no? Un valor referencial y que lógicamente que esos valores han sido determinados también por una indagación de quién hizo el expediente. Entonces ellos dicen, como que hay un valor ya, nosotros ya no hacemos la indagación. Bueno, yo les digo, desde mi punto de vista, que sí deben de hacerlo, porque ese mismo presupuesto que está en el expediente puede estar sobrevaluado. Debe de hacer la indagación obligatoriamente el órgano encargado de contratación respecto a un expediente técnico. A ver,
Muy buena pregunta en realidad. Ahora, un poco para aclarar, ¿no? De hecho, si uno revisa el artículo 32 y 33 del reglamento, la indagación de mercado como tal, está prevista para casos de bienes, servicios y consultoría, pero en ninguna parte te precisa para el caso de ejecución de obras, porque en caso de ejecución de obras es cierto, cuando se formula el expediente técnico de obras, se supone que el consultor, para poder definir el presupuesto de obras, ha verificado, pues, ha hecho una interacción con el mercado. Entonces, al haber hecho una indagación en el mercado, una interacción con el mercado, se supone que ese presupuesto de obra responde a esa evaluación. Aparte de ello, el presupuesto de obra tiene una vigencia, perdón, el valor referencial de la obra tiene una vigencia, ¿no? 9 meses, ¿no? Desde su aprobación del presupuesto de obra. Entonces, al tener vigencia, obviamente, si ya no está vigente, tiene que actualizar, más que puede, tiene que actualizar la entidad de ellos. Y ahora con el pintor, eventualmente el área de obra que ya no responde con tiene que actualizar ese valor del presupuesto. La misma que, obviamente, va a formar parte o es el valor referencial. Ahora, también es importante precisarles de que eh, en caso de obras, el reglamento no ha precisado, como ya les he mencionado, que se tenga que hacer una indagación de mercado. Porque la indagación de mercado en realidad no solamente está orientada a determinar el valor estimado o el valor referencial en caso de consultoría de obras, sino también te permite determinados elementos, ¿no? Por ejemplo, pluralidad de marcas, en caso de pluralidad de postores, en caso de bienes, servicios, consultorías, y en caso de bienes, además de eso, pluralidad de marcas, distribución de la buena pro y otros elementos. Pero en el caso de obras, basta con lo que está señalado en el presupuesto de obra. No ha establecido la norma más. No hay opiniones ni siquiera de los que necesitan de que es necesario pues hacer pues una indagación de mercado. Porque parte de la premisa de que durante la elaboración del expediente técnico ya se ha realizado esa evaluación, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta para continuar? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya, muy bien. Entonces vamos a pasar a la sesión del día de hoy. A ver, voy a compartir la presentación. A ver, déjenme ver un ratito, por favor. Espera. Pues hasta este punto ya hemos desarrollado todo lo que es el tema con la presentación. Voy a configurarlo. A ver, vamos a ver. Ya hemos desarrollado todo lo que es la parte de requerimiento. Y luego vuelvo a reiterar. El requerimiento para mí es el documento más importante dentro del proceso de contratación. Si es que no está bien hecho, inclusive en la misma etapa de actuaciones preparatorias vamos a tener la alerta en la indagación de mercado, ¿no? Entonces, se supone que hasta este punto, abastecimiento ya debe tener el requerimiento bien elaborado. Más que abastecimiento, el área usuaria debería de tener el requerimiento bien elaborado. O sea, la versión final, ¿no? Una versión, porque muchas veces llega del área usuaria el requerimiento, hacemos reprocesos, ¿no? Oye, mira, te falta esto, no has definido correctamente la experiencia, o te falta esto, ¿no? En ese reproceso se va mejorando un poco.
Entonces, en esta parte vamos a desarrollar también las demás etapas de la fase de actuaciones preparatorias, las demás actividades que realizamos en la fase de actuaciones preparatorias. Es decir, luego que ya el requerimiento está bien elaborado, iniciamos con la indagación de mercado, ¿no? Y lo que vamos a ver justamente es la indagación de mercado, el expediente de contratación, el órgano a cargo del procedimiento y los documentos del procedimiento, ¿ya? Que corresponden netamente a la etapa de la. Entonces, la indagación de mercado. ¿Qué será la indagación de mercado? A ver, alguien por ahí se anima quizás a precisarnos algo sobre indagación de mercado. ¿Qué es la indagación de mercado? ¿Qué será la indagación de mercado? Porque ya no hablamos ahora de estudio de mercado, ¿no? Hablamos de indagación de mercado. Eso también tiene su historia, ojo. O sea, más que historia, tiene su lógica, por decirlo así. Pero están compartiendo en el chat la asistencia, así que pueden registrar. Porque, a ver, un poco para despertarlos también les comento por qué ahora se llama indagación de mercado. Cuando la ley 30.225 entra en vigencia en enero del 2016, pues inicialmente todavía se mantenía, no, inicialmente era indagación de mercado, que la lógica era de que el valor estimado o en caso de bienes y servicios y consultorías en general, el valor estimado tenía que ser reservado, porque la idea era pues de que los postores pudieran dimensionar adecuadamente su oferta y presentar su oferta. Y de alguna manera había estudios que señalaban de que en caso de bienes y servicios, como se establecía un valor referencial, se distorsionaba el monto ofertado del producto. Porque así fuera barato o caro, siempre se iban unos centavos o unos centavos menos o más respecto del valor referencial. Y eso finalmente afectaba pues la oferta, ¿no? Razón por la cual se decidió de que sea un valor estimado y que el valor estimado sea reservado. Que finalmente al momento de presentar la oferta del puesto pueda dimensionarlo según el requerimiento propiamente dicho, ¿no? Si cuesta más, pondrá más, si cuesta menos. En esa lógica se dio pues, el valor estimado. Pero en el tiempo, del 2016 a la fecha, en un momento volvimos al valor referencial. Y luego en una de las modificaciones, nuevamente volvimos al valor estimado. Y ahora, a la fecha, mantenemos nuestro valor estimado. La primera característica del valor estimado es que este es reservado. ¿Cómo se determina? A través de una indagación de mercado. Entonces, la indagación de mercado no es otra cosa que una interacción que hacemos con el mercado. Una interacción, yo lo llamo el primer contacto con los proveedores, ¿no? El primer contacto con los proveedores. ¿Cómo se gestiona esto? En realidad, muchas entidades ya manejamos ahora con la tecnología, o más que la tecnología, el tema del Internet nos ayuda un montón, ¿no? Utilizamos pues el correo institucional, correo electrónico institucional, a través del cual pues solicitamos principalmente cotizaciones. Así se realiza la indagación de mercado, ¿no? Solicitar cotizaciones a los proveedores que eventualmente están en el rubro. Este tema del rubro tampoco está escrito en alguna parte de la norma. Antes estaba, cierto, en la 1017, si mal no recuerdo, precisaban, tienen que ser del rubro, decían. Ahora esa precisión no está. Si ustedes revisan el artículo 32 y 33 del reglamento, no te precisa en concreto eso. Pero por una buena práctica, obviamente tenemos que cotizar aquellos proveedores que están en el rubro, ¿no? Yo no podría cotizar, por ejemplo, ya por ponerlo algo exagerado, voy a comprar alimentos, arroz, fideos, azúcar. No le voy a mandar mi cotización a una empresa que vende llantas, ¿no? O sea, también hay un tema de criterio ahí de parte de los especialistas que elaboran en el órgano encargado de las contrataciones. Otro aspecto importante es que en esta interacción de mercado tenemos que buscar la mayor cantidad de proveedores posibles que nos puedan cotizar, ¿no? Esto lo comento como experiencia, ¿ya? Por ejemplo, en el equipo de procesos, yo exijo que en el informe de indagación me precisen a cuántos proveedores han mandado la cotización y de dónde o cómo finalmente han identificado.
Entonces, en el informe de entrada nomás tengo que ver a cuántos han cotizado. Si me dice que ha mandado a cotizar 2, ya pues no está, conscientemente no está haciendo bien el trabajo, ¿no? Por lo menos tienes que mandar pues a cotizar pues una cantidad razonable, ¿no? Ojo a mandar a cotizar, porque de ese grupo que tú mandas a cotizar te pueden responder 2 o 3, ¿no? Así es en la práctica, ¿no? Entonces, la indagación de mercado es eso, una interacción con el mercado. Y en esta interacción, lo primero que hacemos es validar requerimientos, ¿no? Y en el mercado, al igual que en el Estado, en el Estado hay buenas instituciones que de hecho sus procesos están bien establecidos y tratan de hacer de la mejor manera el trabajo, con eficiencia, ¿no? Alineado a la gestión por resultados y todo el tema. Y en los privados también hay proveedores serios, que si es que tu requerimiento no está bien planteado, te lo van a decir. Te lo van a decir y te van a decir, oye, yo te observo esto, 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 esto. ¿No? Y ha pasado, me ha pasado varias veces a mí. En los equipos de ingeniería que les comento, ¿no? Creo que les comenté alguna vez también, no sé, en la primera o segunda sesión, por decir este tema de los deflectómetros, inclinómetros, algunos de los equipos que hemos estado gestionando, por ejemplo, tenían acceso a requerían acceso a Internet. El área usuaria, como característica, había establecido de que ese acceso iba a ser con cable, ¿no? A través de cable. ¿Ya? Pero, como salimos al mercado, cuando uno manda a cotizar, adjunta pues no solamente los formatos que muchas veces las entidades tenemos ya estandarizadas, sino principalmente el requerimiento, porque ese requerimiento tiene que tenemos que trasladar al proveedor para que el proveedor lo revise y te pueda decir, ya, lo que estás pidiendo tanto cuesta, tanto te cotizo. Entonces, eso es lo que hacemos en la indagación de mercado, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les doy de los equipos de ingeniería, por ejemplo, en uno de los equipos se solicitaba el acceso a Internet por cable. En la indagación de mercado, 3 empresas, 3 representantes de fabricantes extranjeros, creo que era uno de Alemania, otro de Estados Unidos y había uno de Japón. Los 3 nos observaron el requerimiento. ¿Por qué? Porque el modelo de ese equipo ya no requería acceso a Internet por cable, sino solamente bastaba la conexión Wi-Fi. Y eso es lo que observaban. El modelo que estás pidiendo ya el año pasado ya está descontinuado. Los equipos que actualmente tenemos son estas y el acceso es solamente a través de Wi-Fi. Eso era una de las observaciones que hizo, porque hicieron varias. Entonces, en esa interacción mejoramos el requerimiento. Y ojo que cuando te observan, como abastecimiento tú no lo vas a ajustar, sino trasladas al área usuaria. Tal cual dice la opinión, trasladas al área usuaria. El área usuaria evalúa, ¿no? Si mantiene o modifica. ¿Ya? Obviamente, en el ejemplo que les estoy dando, el área usuaria lo ha modificado, ¿no? ¿Para qué voy a comprar un equipo con un modelo que ya está descontinuado en el mercado? Tengo que comprar, pues, algo que está vigente tecnológicamente hablando, ¿no? Entonces, eso nos permite la indagación de mercado, hacer una validación del requerimiento. Además de ello, en esta indagación de mercado, lo que principalmente buscamos es obtener cotizaciones. Cotizaciones cuyo objetivo es esto. Primero, determinar el valor estimado, ¿no? Valor estimado de la contratación. Pluralidad de postores en los objetos, ¿no? Consultoría, bienes y servicios. Pluralidad de marcas en bienes. Posibilidad de distribuir la buena pro. Puede ser que mi necesidad es tan grande que uno solo no lo va a poder abastecer. Y yo necesito, o sea, del mercado voy a ver si eventualmente requiero distribuir la buena pro. Y eso pasó en una universidad, les comento. Una universidad, ustedes saben que las universidades contratan pues estas personas que se van a hacer cargo del ¿no?
los almuerzos de los universitarios, ¿no? Entonces, no solamente de los almuerzos, no, prácticamente de la comida, ¿no? Desayuno, almuerzos, en muchos casos cena, ¿no? Entonces, cada una de las raciones se había estimado y en promedio en ese procedimiento de selección se requería casi 800 raciones por día. Cuando salieron a indagar en el mercado, ninguno de los proveedores que ha cotizado tenía esa capacidad operativa. El más grande podía producir 500 raciones al día. Entonces uno veía y decía, oye, pero si solamente puede, el más grande puede abastecernos 500, pues ahí estás viendo de que no hay una empresa que te pueda abastecer todo. Entonces optas por la opción de la distribución de la buena pro, ¿no? Eso también lo vemos en la indagación de mercado. Entonces, la indagación de mercado busca esto, ¿no? Valor estimado, pluralidad de postores, pluralidad de marcas, posibilidad de distribuir la buena pro, información adicional que nos puede servir para poder, por ejemplo, plantear un factor de evaluación. Por ejemplo, el tema de mejoras, ¿no? Acá puedo identificar algo, quizás que me pueda servir para poder plantear como factor de evaluación, o el plazo de entrega, ¿no? El plazo de entrega tiene que tener un correlato con la indagación de mercado. Ya les voy a explicar en la parte de factores, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la indagación de mercado. Ahora, en el caso de consultorías, un poco que la norma expresamente no te señala que debes hacer una indagación, te dice, realizas una interacción con el mercado. En ambas consultorías, ¿eh? En consultoría en general como en consultoría de obras, parte de la premisa de que el área usuaria, es decir, el área de, no sé, de proyectos o el área que está solicitando la consultoría en general, tiene que proporcionarnos una estructura de costos. Bueno, no lo dice estructura de costos, nos dice estructura de componentes, nos dice el reglamento. Y sobre la base de esa estructura de componentes, con una interacción en el mercado, definimos en caso de consultoría, el valor estimado de la consultoría de obras, perdón, en la consultoría en general, y en el caso de consultoría de obras, el presupuesto de la consultoría de obras. ¿Ya? Es lo que nos señala el reglamento. Entonces, ahora, una vez que ya hemos enviado las cotizaciones, todo el tema, recabamos las cotizaciones en algunas entidades, esto no es en todas, ¿eh? Esto no es lo que les voy a decir, no necesariamente aplica a todas las entidades, va a depender de cada entidad. En algunas entidades, lo que suele hacer abastecimiento es solicitar la validación de las cotizaciones. Esa disposición no está establecida en nuestra norma, pero muchas entidades lo que han hecho es establecer un procedimiento interno y si ya está en el procedimiento interno se tiene que cumplir. Caso de mi entidad, por ejemplo, nosotros mandamos a validar la cotización. Por un tema de certeza también, ¿no? O sea, es una buena práctica, bueno, lo estamos haciendo nosotros, pero no aplica en todos los casos. Va a depender de la norma interna de la entidad. Entonces, una vez que ya contamos con estas cotizaciones, pues empezamos a plasmar en algún documento la indagación de mercado. Esto tampoco está en la norma. Artículo 32, 33, revisen. En ninguna parte dice la norma que debes hacer un informe de indagación de mercado. No te dice. Solamente te dice que debes determinar el valor estimado, debes definir si hay pluralidad de postores, pluralidad de marcas en caso de bienes. Pero no te dice que debes hacer un informe, ¿no? Pero como buena práctica, en todas las entidades, al menos donde yo he estado, siempre he pedido un informe. Un informe o un documento donde el especialista puede plasmar todo, ¿no? O sea, a cuántos me ha cotizado, no solamente ha cotizado, sino cuántas observaciones quizás ha tenido el requerimiento. Luego de ello, luego de haber determinado las cotizaciones, cómo ha definido, por ejemplo, el valor estimado, la metodología, ¿no? Es decir, ha optado por el menor precio, ha optado por el precio promedio, por la mediana o por el precio más alto. La norma te dice que debes señalar la metodología, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo va a señalar? En un informe. Entonces, a los especialistas, lo primero que reviso es eso y también el tema de la metodología, ¿no? ¿Cómo has definido tu valor estimado?
¿Precio bajo? ¿Precio promedio? ¿Mediana? ¿O has optado por el precio alto? Eso tiene que estar en su informe. Ahora, acá es casuística, ¿no? Es casuística porque un aspecto que te va a alertar en la indagación de mercado, si tu requerimiento no está mal, perdón, o hay mucha imprecisión, algo que te alerta es la dispersión de precios. Yo he tenido casos en que un determinado servicio, como es un servicio bien especializado, que no lo manejamos muy bien, confiamos en lo que ha hecho el área usuaria, ¿no? Mandamos a cotizar. Un proveedor me cotiza 100.000 soles y el otro 1.500.000. Hay una dispersión total, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa eso? Porque probablemente el requerimiento no está claro. Por eso hay proveedores que te van a decir, oye, mira, ya, no, esto te vale 100.000 y el otro te dice 1.500.000. En ese tipo de situaciones, lo recomendable es que busquen por lo menos un par de cotizaciones más para poder finalmente asegurar. Y también se puede coordinar con el área usuaria para precisarle, oye, mira, hay dispersión de precios. O sea, esto, o bien tu requerimiento no está preciso. ¿Ya? Y con eso, obviamente, el área usuaria la tendrá que ajustar. Entonces, en la indagación de mercado, fíjense, se hace varias cosas. Es más, el informe es bastante importante, al menos para mí. Otro aspecto que vemos en la indagación de mercado es, por ejemplo, la posibilidad de gestionar una contratación por paquete. Es otro aspecto también a tomar en cuenta. La norma nos dice que podemos empaquetar siempre que sea eficiente para la entidad. ¿Ya? Entonces, la indagación de mercado nos va a permitir hacer ello. Y si estamos empaquetando, en el informe de indagación de mercado, yo, por ejemplo, exijo que me evalúe o el especialista haga el análisis del por qué está empaquetando. ¿Cuál es la eficiencia? ¿No? ¿Cuál es la eficiencia? Entonces, finalmente, la indagación de mercado se refleja en ese documento y ese documento tiene que definirme el valor estimado, su metodología, si ha habido pluralidad de postores, si ha habido pluralidad de marcas, si hay posibilidad de distribuir la buena pro y si hay información adicional que se puede utilizar en las siguientes actividades de esta primera fase de proceso de contratación. Esta es una opinión que ya salió hace tiempo, pero es importante nuevamente precisarlo, sobre todo para aquellos que elaboramos en el OE. Fíjense de que antes se hablaba de fuentes, ¿no? O sea, mínimo 2 fuentes para poder definir el valor estimado. Ahora no, la norma no ha establecido un número de fuentes. Esta opinión lo aclara eso. Dice, no hay número de fuentes. ¿Qué quiere decir? Antes se entendía por fuentes, por ejemplo, la fuente se hace, la fuente precios históricos, la fuente cotización. Entonces tenías que tener mínimo 2 fuentes, se hace y cotización, precios históricos, cotización, o precios históricos y se hace. Casi difícil este último, ¿no? Pero tenías que tener 2 fuentes. Ahora no, la norma te dice no hay necesidad de fuentes. Puedes salir solamente con la fuente se hace. Basta que tengas 2 cotizaciones y normal, garantizas la pluralidad y sales. ¿Ya? Es lo que te precisa esta opinión. Entonces, cuando ya hemos elaborado, gestionado la indagación de mercado, la directiva 04, que regula el resumen ejecutivo, nos señala que tenemos que elaborar este documento. ¿Qué es el resumen ejecutivo? Concreto, es la síntesis de la indagación de mercado. Síntesis de la indagación de mercado, así de sencillo. Y este resumen ejecutivo es un documento que publicamos conjuntamente con la convocatoria y las bases. Este resumen ejecutivo contiene información importante, sobre todo para los proveedores. Acá detallamos, por ejemplo, si ha habido pluralidad de proveedores, en caso de bienes, además de ello, pluralidad de marcas, si ha habido distribución si hay opción de distribuir la buena pro, cuántas modificaciones se ha dado al requerimiento, cuándo ha iniciado la indagación de mercado, cuándo ha terminado. Toda esa información está en el resumen ejecutivo. Entonces, esa información la tienen que elaborar bien, correcto, porque esto se publica en el SEACE. ¿Ya? Siempre hago un punto de control de este documento, por ejemplo, a detalle, ¿no? Como cuántas modificaciones ha habido en el requerimiento. Porque fíjense, si el especialista me dice que ha iniciado la indagación de mercado, por ejemplo, supongamos, ¿ya? El 2 de octubre, ya ha terminado
pongámoslo ahí, el 6 de octubre, ¿ya? En 4 días lo ha terminado. Y me sale de que en el resumen ejecutivo que la última versión del requerimiento es 10 de octubre, pues ahí ha habido una modificación posterior a la culminación de la indagación de mercado. Eso no está bien y te la pueden observar en la etapa de consultas y observación. ¿Ya? Entonces, este resumen ejecutivo tenemos que registrar la información que corresponde. En el caso de consultoría en general, se adjunta el detalle de la estructura de componentes. Y en el caso de consultoría de obras, aquí sí, como es consultoría de obras, se tiene que incluir en este formato de resumen ejecutivo el valor referencial. Solamente en el caso de consultoría de obras. Ya, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Yo sé que ya nos faltan pocos minutos para las 10. Hay que hacer un pequeño esfuerzo más para poder entender todo este tema. Una vez que ya hemos definido el valor estimado, hemos hecho la indagación de mercado, corresponde gestionar los recursos presupuestarios, corresponde gestionar la certificación de crédito presupuestario y o la previsión presupuestaria. Para ello, obviamente, se dan 3 escenarios en realidad. Actualmente la ley de contrataciones del Estado no precisa en qué casos previsión, en qué casos certificación, en qué casos ambos, ¿no? La norma de contrataciones simplemente te dice que debes tener recursos presupuestarios, ¿no? El artículo 19 de la ley expresamente señala que bajo sanción de nulidad no podemos salir a convocatoria si esa contratación no tiene presupuesto. Así lo señala. Y nos deriva a la norma de la materia, que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, ya en la práctica, uno, para que pueda gestionar una contratación, se da 3 escenarios. Y estos 3 escenarios están regulados en la Directiva 05 de este año, de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto Público del MEP. Cuando hablamos de un procedimiento de selección, se pueden dar estos 3 escenarios. Puede darse de que la contratación o la prestación en sí se va a ejecutar en el año, ¿no? En este mismo año. Supongamos, estamos comprando muebles, el plazo de entrega es 20 días, ya adjudicamos, ya se perfeccionó, pasan los 20 días, entrega y sabemos que este año lo vamos a ejecutar. En ese escenario, en ese primer escenario, ¿qué es lo que se gestiona? Certificación de crédito presupuestario, porque vamos a ejecutar ese gasto este año, ¿ya? Segundo escenario, puede darse que la prestación, lo que estás contratando, no solamente vas a gestionar este año, o sea, vas a ejecutar este año, sino también el próximo año, caso particular de las obras, ¿no? Las obras no duran, bueno, algunos duran 3, 4 meses, ¿no? Muchas obras duran, pues, 200 días, 210 días, 180 días, ¿no? Imagínense ya, convocaste y viendo los plazos, vas a ejecutar un mes este año y el próximo año vas a continuar ejecutando, ¿no? Entonces, cuando sucede ello, la norma, lo que te dice, la norma de la materia, lo que te dice es que solicitas certificación de crédito presupuestario para aquello que vas a ejecutar este año y previsión presupuestal para aquello que vas a ejecutar en los siguientes años, ¿ya? Entonces, es un segundo escenario. Hay un tercer escenario que regula también esta directiva 05, ¿no? Te dice, ¿no? Puedes salir enteramente con previsión presupuestal, siempre que se cumplan estas condiciones. Primero, que la convocatoria lo realices el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, cualquier entidad puede salir enteramente con una previsión, siempre que la buena pro y el registro del contrato o la suscripción del contrato se realice el próximo año. Esas son las 2 condiciones que establece esta directiva, la directiva para la ejecución presupuestaria. Entonces, ahí obviamente, nuevamente acá se toma la información de la indagación de mercado.
Por ejemplo, si la prestación involucra una certificación y previsión, el especialista en la indagación de mercado tiene que precisarme pues cuánto corresponde a CERTI, cuánto a una Previ. Obviamente una proyección, ¿no? Porque puede darse de que a pesar de haber pedido certificación, este año no lo ejecuten, porque ha habido, no sé, ampliación de plazos, entre otras cosas. Entonces, en esos casos, ya antes de cerrar el año, muchas veces se gestiona la rebaja del presupuesto, ¿no? Pero este es el escenario que nos establece la Directiva 05. O sea, sin presupuesto no podemos salir a contratar. Reafirmo lo que estoy diciendo y vuelvo a reiterar lo que señala el artículo 19 de la ley. Esto es lo que dice el artículo 19 de la ley. Es requisito para convocar un procedimiento de selección bajo sanción de nulidad contar con la certificación de crédito presupuestario, de conformidad con las reglas previstas en la norma de la materia, que es el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Entonces, si no tengo, ni siquiera voy a poder salir a convocar. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, ya tenemos nuestro requerimiento bien. Primero, ya tenemos nuestro PAC, nuestra contratación en el PAC, hemos hecho el requerimiento, hemos hecho la indagación de mercado. Con esa indagación de mercado hemos determinado el valor estimado, hemos pedido el presupuesto, ya tenemos el presupuesto, ¿no? Tenemos el presupuesto. ¿Y qué corresponde? Gestionar el expediente de contratación. ¿Ya? El expediente de contratación que también forma parte de la primera fase, actuaciones preparatorias. ¿Qué es el expediente de contratación? Yo lo defino de la siguiente manera. El expediente de contratación es un legajo, en realidad. Es un legajo que contiene toda la información del proceso de contratación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien habilitó el micrófono? ¿Tienen alguna pregunta, por si acaso, hasta este punto? Ya, muy bien. Creo que no hay pregunta. Nieves me dice, bueno, de la indagación de mercado comentaba Nieves, ¿no? Son las averiguaciones previas que nos permiten definir el monto de la contratación. Más que el monto de la contratación, el valor estimado, ¿no? Porque el monto de la contratación propiamente dicho ya lo vamos a definir al momento que el postor presenta su oferta en la etapa de selección, ¿no? Entonces, a ver, entonces el expediente de contratación, para mí al menos, en una definición amplia, es aquel documento que contiene toda la historia de la contratación. Es como un legajo, ¿no? Contiene desde, bueno, la norma dice, ¿no? Desde el requerimiento, desde el requerimiento hasta el pago, toda esa información debe estar en el expediente de contratación. Yo inclusive me voy un poquito más atrás, desde la programación del cuadro multianual de necesidades, ¿no? Cuando me mandan un expediente, reviso de que esa necesidad esté en el cuadro multianual. O sea, me tienen que adjuntar el anexo 6, donde está, pues, si ha habido alguna modificación, el anexo 6, donde se ha incluido en el cuadro multianual de necesidad y esté aprobado. Entonces, en el concepto amplio, es el conjunto de documentos desde el requerimiento, un poquito más atrás, cuadro multianual de necesidades, hasta el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato. Es decir, el expediente de contratación va a contener todo. Si ha habido apelación, la resolución de apelación, toda esa información. Si ha habido controversias en la ejecución contractual, ha habido una conciliación, el acta de conciliación tiene que estar en el expediente. Si se ha derivado un arbitraje, el laudo arbitral tiene que estar en el expediente de contratación. Es decir, toda la información tiene que estar en el expediente de contratación. Y este expediente de contratación tiene que ser resguardada, administrada por el órgano encargado de las contrataciones. Y el resguardo implica no solamente archivarlo, ¿no? O sea, acá también entra un tema de buenas prácticas, ¿no? Abastecimiento, por lo general lo que hacemos es esto, ¿no? O sea, tiene que estar debidamente foliado, con el checklist debidamente, que esté todos sus documentos. Y en muchas entidades también lo que hacemos es digitalizarlo. Y en mi entidad es así, ¿eh? O sea, se cierra un expediente de contratación, por ejemplo, hasta si ya se perfeccionó el contrato, entonces el especialista ya sabe que no solamente tiene que foliarlo, sino tiene que incluir un checklist. ¿Qué es el checklist? Principalmente este checklist
lo ha implementado el OCE, ¿no? Recuerdo que ese checklist salió pues la primera versión en el 2013, todavía estaba ahí en el OCE yo, y posterior a eso se ha ido actualizando, ¿no? La última versión que se actualizó creo que es del año pasado, si mal no recuerdo. Entonces el checklist te da una lista de documentos mínimos que debe contener tu expediente. Ahora, ese checklist es de uso facultativo, no es obligatorio. Entonces, muchas entidades hemos cogido y obviamente hemos dispuesto en la entidad para que se pueda, pues, utilizar, ¿no? Entonces, el especialista incluye el checklist, ¿no? ¿Está el requerimiento? Sí. ¿Está el cuadro multianual? Sí. ¿Está el PAC? Sí. Toda la información necesaria del expediente de contratación. Luego de haber hecho ello, lo digitalizamos, ¿no? O sea, eso también depende ya de cada entidad, ¿no? Está digitalizado y aparte de eso nosotros subimos a la nube, ¿no? Está en la nube el expediente de contratación. Entonces, cualquier tema que sale, no sé, de un órgano de control institucional o del propio OCE, vienen y te preguntan, oye, tal expediente allá. Pues, al menos el digital lo tenemos a la mano. Pero el físico obviamente tiene que estar archivado, ¿no? Está archivado. Entonces, ese es finalmente el expediente de contratación. Ahora, en el concepto, eso es en el concepto amplio, ¿no? En el, en el concepto acotado, perdón, en el concepto acotado, el expediente de contratación debe ser aprobado y para ello tiene un contenido mínimo que está establecido en el artículo 42 del reglamento. ¿A qué me refiero? Que ese expediente de contratación debe ser aprobado por el funcionario competente, que en realidad esa facultad recae en el titular, facultad que es delegable, ¿no? Por ejemplo, en muchas entidades lo delegan a la gerencia de administración. Entonces, para que sea aprobado este expediente de contratación, abastecimiento tiene que elaborar su contenido tomando en cuenta lo que señala el artículo 42 del reglamento. ¿Ya? ¿Y cuál es ese contenido? Es esto, ¿no? O sea, el expediente de contratación tiene que estar conformado por el requerimiento que contiene todo, ¿no? Toda la información, la fórmula de reajuste en caso corresponda. Esta fórmula de reajuste, en caso de obras y consultorías, es obligatorio, ¿no? Es obligatorio. Pero en caso de bienes y servicios, es facultativo, pero va a depender de lo que estás contratando para que lo incluyas. Entonces, por ejemplo, en combustible, no sé qué fecha hemos conversado, no sé si con ustedes o con otro grupo, me preguntaban, ¿no? El tema de combustible, ¿cómo hago el tema ¿no? Del reajuste? Porque no han considerado, en caso de adquisición de combustible, el reajuste. Es un pecado del área usuaria no haber considerado la fórmula de ajuste en el requerimiento. De combustible, ¿no? De combustible. Porque combustible sabemos que está sujeto a variación de precio. Entonces, la fórmula de reajuste permite mantener el equilibrio económico del contrato. Sube, se reajuste. Baja, se reajusta. Para eso sirve el reajuste de precios o la fórmula de reajuste. Entonces, en prestaciones como combustible, o sea, tienes que establecer la fórmula de ajuste, ¿no? Entonces, en el expediente de contratación se revisa eso. ¿Qué más? La declaratoria de la viabilidad, ¿no? Si se trata de proyecto de inversión pública o verificación de la viabilidad, si se trata de proyecto de inversión pública. Informe técnico de evaluación de software. Es otro elemento. ¿A qué me refiero? Muchas entidades contratamos, adquirimos softwares. Al contratar este tipo de productos, hay una norma especial que regula de que se debe hacer una evaluación previa de estos softwares. Por ejemplo, si es compatible con lo que ya tiene la entidad, ¿no? ¿No? Si es compatible con lo que ya tiene la entidad. Cosa que pues no se puede afectar aquello que ya posee la propia entidad. Principalmente eso y también qué opciones ofrece el mercado. Esa evaluación de software tiene que hacer el área técnica, ¿no? El área de tecnología e información, ¿no? Entonces, cuando viene, por ejemplo, bueno, en caso de mi entidad contratamos bastante esto, llega el requerimiento de software, tenemos que revisar que esté con su informe previo de evaluación de software, ¿no? La parte técnica, ¿no? ¿Qué más? El documento que aprueba el proceso de estandarización.
Esto lo hemos visto en la sesión anterior. Cuando por ahí el área usuaria hace referencia a marcas, patentes, procedencia, ¿no? Hemos señalado de que sí lo podría incluir, sí podría incluir una marca siempre que realice un proceso de estandarización. Entonces, cuando estoy armando el expediente de contratación, tengo que revisar que esté pues la resolución de aprobación de la estandarización, ¿no? La resolución de aprobación de la estandarización. Esa resolución tiene que acompañar. También el expediente de contratación contiene la indagación de mercado, el informe de indagación de mercado, donde se refleja el valor referencial, el valor estimado. Acá también se precisa la opción de realizar contratación por paquetes, lote o tramo. Por eso, ¿no? El paquete es una forma más eficiente de contratar. Por eso es potestativo, ojo, el paquete. ¿Eh? No es que siempre voy a sacar en paquete. Yo tengo que evaluar si es más ventajoso para mí como entidad empaquetarlo, ¿no? Si es más ventajoso, pues eso tengo que justificarlo. La certificación de crédito presupuestario y o previsión presupuestaria también tiene que estar en el expediente de contratación. Y acá en el expediente de contratación, como ya tenemos el valor estimado, ya tenemos el presupuesto y todo lo demás, definimos el tipo de procedimiento de selección, ¿ya? O sea, si va a ser una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada, ya definimos el tipo de procedimiento porque ya sabemos el valor estimado. El sistema de contratación, en mi opinión, eso debería de definirse en el requerimiento, porque como ya les he explicado, por ejemplo, suma alzada a precios unitarios, quien está en mejor posición de definir el sistema, propiamente dicho, yo creo que es el área usuario, ¿no? Pero también acá en el expediente tengo que revisar que esté pues el sistema de contratación y la modalidad de contratación, que puede ser llave en mano, ¿no? Si es que por ahí estoy comprando bienes que requieren instalación o una obra que requiere equipamiento, llave en mano, ¿ya? El resumen ejecutivo, en realidad el resumen ejecutivo en este expediente tiene que formar parte, no es más, este resumen ejecutivo lo tiene que revisar el funcionario que apruebe el expediente de contratación, ¿no? Entonces, ¿por qué dice cuando corresponda? Porque no en todos los objetos se adjunta, no en todos los objetos, en caso de bienes, servicios y consultorías va, pero en obras no hay necesidad de juntar un resumen ejecutivo. Entonces, ese es el contenido del expediente de contratación, ¿no? Este expediente de contratación, una vez que ya elaboramos, por lo general se saca un informe, se solicita la aprobación de este expediente de contratación ante el funcionario competente, ¿ya? Paralelo a ello, se gestiona el órgano a cargo del procedimiento. ¿Quién es el órgano a cargo del procedimiento? ¿O qué hace el órgano a cargo del procedimiento? En realidad, el órgano a cargo del procedimiento es el responsable de elaborar ¿qué cosa? Los documentos del procedimiento de selección. ¿Cuáles son estos documentos del procedimiento de selección? Principalmente son aquellos documentos que contienen la disposición y las reglas del del procedimiento de selección, que no son otra cosa que las bases, ¿no? Principalmente las bases. Y también esto depende del tipo de procedimiento de selección, que lo vamos a ver más adelante. Pero el órgano a cargo del procedimiento puede ser un comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones. Y en esta parte nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En caso del órgano a cargo del procedimiento. ¿Qué papel juega el órgano a cargo del procedimiento? Su responsabilidad del órgano a cargo del procedimiento es justamente el encargado de preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección, que puede ser el mismo órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección o un comité de selección. Eso va a depender del tipo de procedimiento de selección, ¿ya? Del tipo de procedimiento de selección. Pero su principal labor, fíjense, ¿ya? Es preparar, conducir y realizar el procedimiento de selección. Porque ya como hemos gestionado la aprobación del expediente de contratación, una vez que es aprobado ese expediente, vuelve al área de abastecimiento y abastecimiento, todo aprobado, lo entrega al presidente del comité de selección para que inicie pues con la formulación de las bases. O si el mismo OEC va a gestionar, el mismo OEC asigna
a un especialista para que pueda iniciar la gestión de la elaboración de bases y todo lo demás, si amerita bases, ¿no? Entonces, ese es el órgano a cargo del procedimiento. O sea, cuando la norma nos habla de órgano a cargo del procedimiento, debemos entender o bien un comité de selección o el mismo OEC, el mismo órgano encargado de las contrataciones. Y acá algo importante, ¿no? ¿Qué pasa? Algo importante. El órgano encargado de las contrataciones. ¿Quiénes somos el órgano encargado de las contrataciones? El área de abastecimiento, ¿no? Es la unidad orgánica que gestiona el abastecimiento dentro de la entidad, ¿no? Y cada entidad, según la norma, dice en su ROF u otro documento de organización o gestión, prevé las funciones de este órgano encargado de las contrataciones, ¿no? El OEC tiene como función la gestión administrativa del contrato. Esto lo dice el artículo 5 del reglamento, ¿no? Que involucra, entre otras cosas, el trámite de perfeccionamiento, la aplicación de penalidad, procedimiento de pago en lo que corresponde, entre otras actividades de índole administrativa. Los servidores del OEC, en razón a sus funciones, que intervienen directamente en alguna fase del proceso de contratación, deben encontrarse certificados por el OCE. Esto está de más decirlo, ¿no? Aquellos que elaboramos en el OEC, que intervenimos en alguna fase del proceso de contratación, obligados, certificados por el OCE. Certificados por el OCE, ¿ya? En cambio, el comité de selección es un órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor que va a brindar el bien, que va a prestar el servicio o va a ejecutar la obra. Ese es el comité de selección, ¿no? Está integrado por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. ¿Cuándo yo designo un comité de selección y cuándo puede ser el mismo órgano encargado de las contrataciones? Comité de selección, siempre comité de selección en estos procedimientos de selección, en estos tipos de procedimientos de selección. Licitación, concurso público, siempre un comité de selección. Selección de consultores individuales, también siempre un comité de selección. El concurso de proyectos arquitectónicos, que es una consultoría también, siempre comité de selección. En cambio, en el caso de comparación de precios y contratación directa, se hace cargo en realidad el órgano encargado de las contrataciones, es decir, abastecimiento. Comparación de precios es un tipo de procedimiento de selección y las contrataciones directas también es un tipo de procedimiento de selección no competitivas. Ojo, no son las contrataciones menores iguales a 8 ITESA, eso lo vamos a ver en la parte de selección. Hay que diferenciar. Contrataciones directas son diferentes a las contrataciones menores iguales a 8 ITESA. Las contrataciones directas son procedimientos de selección no competitivos que se aplican en alguno de los supuestos previstos en el artículo 27 de la ley. Entonces, en esos casos, quien se hace cargo es el órgano encargado de las contrataciones. Ahora, la norma nos da en 2 procedimientos de selección la opción o bien de designar un comité de selección o bien de que el mismo órgano encargado de las contrataciones se haga cargo. Y además nos da la opción de que se pueda designar un comité de selección permanente, ¿ya? ¿En qué casos? En caso de subasta inversa electrónica y adjudicaciones simplificadas. En esos 2 tipos de procedimiento de selección, la entidad puede decidir designar un comité de selección permanente o que se haga cargo el mismo órgano encargado de las contrataciones. ¿Se dan cuenta? O sea, nos da esa opción, ¿ya? Nos da esa opción. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? A ver, respondamos a esta pregunta y con esta pregunta cerraríamos el día de hoy. En la próxima sesión continuamos con la otra parte que nos queda. A ver, dice, ¿es necesario que el personal que integra el comité de selección permanente cuente con un título profesional? ¿Sí o no? Ya. Como ya estamos con la hora, esto lo voy a dejar No. para la siguiente sesión. Ya. Me dicen no. ¿Alguien más? Ya. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
esta pregunta lo dejo abierto, cosa que la próxima sesión la retomamos y podamos responderla. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos conversado? ¿Ninguna? Ya, entiendo que no. Bueno, nuevamente yo les agradezco su participación. Yo sé que estar 3 horas ahí conectado es bastante esfuerzo, pero bueno, siempre es importante capacitarse en estos temas. Y si tienen alguna duda, algún comentario, igual me escriben, ahí tienen mi WhatsApp en las presentaciones, en la última diapositiva está mi número, me escriben para poder, quizás algo no está claro, algo que quieren que se mejore, me escriben, por favor, porque tenemos varias sesiones todavía pendientes. De mi parte, eso ha sido todo el día de hoy. Nos encontramos la próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, Nieves, a ti también. Muchas gracias. Gracias, Tania. Muchas gracias. Muy bien. Nos quedamos en este. Muchas gracias.